Hola, buenas tardes. Vamos a tener una sesión hoy en preparación para la siguiente actividad evaluada, que sería el laboratorio uno del bloque 2 en esta misma semana. Como ustedes saben, casi cada 2 semanas debemos tener una actividad evaluada. Porque en cada bloque de aprendizaje, que dura 6 semanas el primero y 7 el segundo y 7 el tercero, necesitamos 3 actividades evaluadas como mínimo por cada bloque. Eso significa que una sí y una no, tiene que haber actividad evaluada. Y como el examen parcial se difirió por una semana por motivo del duelo, entonces necesitamos hacer ya el laboratorio uno del bloque 2 y lo estaríamos haciendo en la segunda sesión, en la sesión presencial de esta misma semana. De tal manera que el día miércoles 18 de marzo, a la misma hora de la sesión de clases tendríamos el laboratorio. Que quede claro, ¿verdad? Que tienen que llegar con un dispositivo que tenga conexión estable a Internet, porque como siempre lo vamos a hacer en la plataforma de Canvas. Lo otro que quería decirles es de que la asistencia a las sesiones es fundamental. Y vamos a aplicar en este segundo bloque el reglamento de evaluación que exige un porcentaje mínimo de asistencia para tener derecho a las actividades evaluadas, lo cual me parece correcto porque miren, parece mentira, pero hay algunos, uno o dos, que solo al laboratorio y al examen llegan. De allí no se conectan en las sesiones, no tengo evidencia de que las hayan visto, no llegan a las sesiones presenciales, así que eso no puede ser, no lo vamos a tolerar más. Y si no tiene el porcentaje mínimo de asistencias, entonces con todo el dolor de mi alma, que no es tan cierto, no se va a poder hacer las actividades evaluadas. Bien, dicho eso, si tienen alguna pregunta relacionada con los temas que hemos estado viendo en esta asignatura, con mucho gusto yo puedo ayudarles a resolver cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener. Recuerden que estamos analizando la ley de notariado, específicamente lo que tiene que ver con la escritura matriz. Hay una actividad evaluada sumativamente que consiste en la redacción de al menos 3 escrituras matrices, al menos 3. Ya ustedes han comenzado a trabajar con ello, ya han trabajado con una escritura de compraventa de inmueble y con una escritura de identidad personal, en la cual los dos padres comparecieron en representación de un hijo adolescente a acreditar que dicho hijo es conocido con nombres y apellidos que no coinciden con los que están en la partida de nacimiento. Recuerden que en una identidad personal hay que relacionar necesariamente, así, necesariamente, la certificación de la partida de nacimiento de la persona cuya identidad personal se trata de establecer. También hay que relacionar en ella la mayor cantidad posible a que se tenga acceso de documentos en donde aparezca el nombre y apellido de esa persona, para no dejar ningún cabo suelto y no provocar que se haga una identidad en enero y otra en julio, porque se le olvidó incluir alguna otra forma en que la persona se llama. Recuerden que en el documento único de identidad hay un espacio, hay una casilla, hay un campo precisamente para el conocido por. Y ese conocido por no es caprichoso, no es arbitrario, no es antojadizo, no es a discreción de la persona,
como quien dice, ah, mira, ahí póngame en esa parte conocido por, y ya dar el nombre con el cual es conocido. No, tiene la persona necesariamente que seguir esta, llamémosle, esta escrituración. No le vamos a llamar diligencia porque no es diligencia, es una escritura matriz, o sea, una escritura pública que de entrada se realiza relacionando, repito, el documento con el cual la persona se identifica, si lo tuviera, o dos testigos de conocimiento en su caso, o en el caso de alguien que es representado por otros, pues el documento con que se acredita esa representación, que en el caso de los padres es con la certificación de la partida de nacimiento del hijo, en donde aparezca quién es el papá y quién es la mamá. Así es como se acredita la representación legal de los padres con respecto a algún hijo o hijo. Lo otro que deben recordar tratándose de padres es que los dos tienen la representación legal de conzuno. Este término de conzuno significa al mismo tiempo. Los dos representan legalmente y los dos tienen que comparecer y firmar, los dos padres. Podría ir solo uno si, por ejemplo, se hubieran divorciado y la representación legal le hubiera quedado solamente a uno de ellos. O si en escritura pública uno de ellos le hubiera delegado la representación legal en forma exclusiva al otro. Y creo que esas podrían ser las únicas dos circunstancias que justificarían, o probablemente también si el otro padre falta y se entiende faltar por vía de ejemplo si ha fallecido. Si ha fallecido uno de los padres, pues obviamente el otro es el que tendría la representación legal. Y esos temas son importantes porque de repente usted podría equivocarse y fallar en cuanto a cómo acreditar quién es el representante legal. En el caso de un menor, de una persona menor de edad, un niño, niña o adolescente, o incluso en el caso de una persona jurídica, que también intervienen mediante representantes legales, aunque la identidad personal no es una en la que una persona jurídica pueda ser representada y otorgarla. Tendría que ser una persona natural para una identidad personal. Recordemos también que esa escritura de identidad personal requiere la participación de al menos dos testigos. Dos personas que conozcan a la persona natural cuya identidad personal se está en ese momento acreditando o estableciendo. Y esos testigos deben declarar bajo juramento ante el notario que efectivamente conocen a esa persona y que en sus distintas relaciones sociales, culturales, educativas, académicas, religiosas, económicas, eh, es conocido no solo de la manera en que está en su partida de nacimiento, cuya certificación el notario tiene a la vista, sino que de otras maneras también, y que se trata en esencia de la misma y única persona, razón por la cual usa indistintamente esas distintas maneras en que se llama o en que se le conoce, porque ese es un conocido por. Eh, hay circunstancias que justifican una identidad personal. Eh, Piensen, por ejemplo, en una persona que no ha nacido dentro de los vínculos del matrimonio y por ende no se da la paternidad, llamémosle presunta, ¿verdad? Que es la que se da cuando una persona nace de mamá que está casada. Entonces se presume legalmente que el papá de esa persona es el esposo de la mamá. O digamos que no ha sido reconocido voluntariamente, naciendo de una mujer no casada, y el papá pues no se preocupó o no pudo, por razones a lo mejor justificadas, proporcionar los datos para el asentamiento de la partida en la alcaldía respectiva. Y después no fue donde un notario, no fue donde un procurador, no fue donde el juez, no fue donde nadie a reconocer voluntariamente a ese hijo o hija. Y digamos que esta persona crece así, sin el apellido
digámoslo de esa forma, sin el apellido del papá. Es decir, sin tener un papá legalmente hablando. Biológicamente todos lo tenemos, pero legalmente sin tener un papá. Y de repente, fíjense bien, han habido reconocimientos voluntarios ya, ya entrado en años, ¿verdad? Ya cuando tiene 18, 19, 20 y ya tiene muchos actos, muchos negocios jurídicos, muchos contratos en los cuales ha intervenido con el apellido, como quien dice, de la mamá, sin tener el apellido del papá. Entonces, esos reconocimientos voluntarios que se dan a posteriori, podrían justificar una identidad personal, porque esa persona de repente adopta como primer apellido el primer apellido del papá, por el hecho de haber sido reconocido posteriormente, pues. Entonces, en algunas actuaciones ha llevado los apellidos de la mamá, pero de repente esos apellidos cambian, ¿no? Porque ahora ya se le incorpora el apellido del papá. Y eso, repito, es otra situación que podría justificar una identidad personal. Pero una de las, digamos, de las oportunidades que con mayor frecuencia se presenta la necesidad de una identidad es con respecto a una persona fallecida, lo cual también resulta legalmente posible, que se haga la identidad personal de alguien que ya se murió, que ya falleció. Y esto es más frecuente, muchas veces como un requerimiento judicial, que se da casi siempre cuando se está aceptando herencia. Cuando se está aceptando la herencia de una persona, obviamente fallecida, ahí se descubre que hay algunos documentos que van a entrar dentro de la herencia y el nombre de la persona está de cierta manera, pero en la partida de nacimiento de esa persona y en la de defunción, ya que en este caso no solo la partida de nacimiento certificada se relaciona, sino también la de defunción, porque ya se murió. Entonces, a veces hay esa discrepancia en la forma en que se ha escrito el nombre o el apellido de una persona y se justifica también una identidad. El procedimiento es exactamente el mismo. Hay que relacionar todos los documentos de que se tenga a la mano, y dos testigos. En este caso, también la persona que solicita la escritura esta tiene que demostrar un interés fehaciente, o sea, tiene que tener en verdad un interés acreditado para poder realizar ese trámite. No puede ir cualquiera, ¿no? Si no tiene un interés genuino en que se haga la identidad de esa persona fallecida. Bien, miren, ustedes van entonces para poder completar esta tarea, porque creo que le vamos a dejar como fecha límite de este domingo al otro. Tendrían que conseguir ustedes en oficinas notariales o en la red global, algunos modelos de escritura y en base a ello redactarla. Vamos a utilizar para esta actividad las hojas de protocolo que se ha compartido ya con cada uno de ustedes, que enfrente y vuelto. Vamos a utilizar eso para poder ir escribiendo en ellas las escrituras que vayamos confeccionando. En otras ocasiones lo he exigido que lo hagan a mano, pero esta vez no, esta vez lo pueden hacer en máquina, pero dentro de esta hoja de protocolo que se compartió con ustedes. Recuerden, cada vez que la utilicen, grábenla con un nombre acorde a lo que han hecho y mantengan la hoja sin contenido como plantilla para otras escrituras que puedan hacer. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. Cada persona va a elaborar tres escrituras que, por cierto, no son las que ya se hicieron. Estas que ya se hicieron han sido como práctica nada más. Han sido como un estiramiento, como un calentamiento previo, pero las que ya se hicieron no entran. Hoy tienen que ser escrituras diferentes. Y fíjense bien lo que les voy a decir.
tienen que ser distintas. Solo en esta sesión tenemos 20 personas que están atendiendo a la sesión. Entonces, cada persona va a hacer 3 escrituras, pero esas 3 escrituras tienen que ser diferentes de las que hagan otras personas. Y al decir yo que tienen que ser diferentes, no es que uno va a hacer la compraventa de un vehículo marca Toyota y otro va a hacer la compraventa de un vehículo marca Nissan. Y de ahí viene otro y hace la compraventa de un vehículo marca Volkswagen. No, no, no. Compraventa de vehículo es una. Y que el vehículo que sea, el que elija una compraventa de vehículo ya eligió, ya eligió. Ahora, para que no estén ahí peleándose que cuál hago yo y que cuál haces vos y que, y que repitiendo, vamos a elaborar un listado y las vamos a distribuir por suerte, aleatoriamente. O sea que vamos a elaborar un listado de 60 escrituras diferentes y las vamos a distribuir entre ustedes, de tal manera que a usted le va a tocar por a la suerte, a la garduña, al tin marín, 3 escrituras y procurando que sean diferentes de las que otros han hecho por su parte. Ahora, ¿saben cuál es, digamos, la importancia, la relevancia práctica incluso de esto? Bueno, en principio usted se familiariza con esas 3 escrituras porque las tiene que buscar y las tiene que digitar, ¿verdad? Ya con eso ya hay un trabajo de aprendizaje, ya con eso hay una familiarización de los términos que se utilizan, porque por lo menos los ha tenido que estar digitando. Pero después de que se han reunido cada quien sus 3 escrituras, vamos a hacer un esfuerzo de compartirlas entre todos, ¿verdad? Y entonces usted va a tener como ganancia un almacén, una base de datos, un depósito de por lo menos 60 escrituras diferentes. Y así, cuando usted sea notario o notaria, por lo menos ya va a tener por allí guardado una colección de escrituras que si cada uno ha hecho su mejor esfuerzo y ha tratado de hacerlo bien, pues usted va a tener la seguridad de que estas escrituras están bien hechas y que por ende las puede utilizar como modelo para poder hacer nuevas escrituras en el futuro. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esta actividad que está de este domingo para el otro? ¿Cuándo sería la distribución, licenciado? Vamos a ver si la podemos hacer hoy o mañana, entre hoy y mañana. Una distribución aleatoria, por suerte, para que, usted tiene razón al preguntar, puedan ir comenzando desde ya a conseguirlas, ¿verdad? Este, vamos entonces a hacerlo entre hoy y mañana. Bien, Licenciado, yo tengo una duda, dígame. porque para estas escrituras matriz a futuro, a mí se me presentó una duda con la escritura que estuvimos entregando el día de ayer sobre la identidad personal. Mm. Cuando en una escritura matriz o cuando en las hojas de protocolo se mencionan a testigos, van la firma también de los testigos. Oh, sí, por Sí, supuesto. ¿verdad? Sí, Entonces, ah, al final del instrumento, incluso a veces la redacción cambia un poquito. La redacción para poder incluir a los testigos. Por ejemplo, podríamos manejar una redacción así. Así se expresaron los comparecientes a quienes les expliqué los efectos legales del presente instrumento. Y leído, yo estoy digitando pensando que tengo, que estoy compartiendo pantalla. Déjenme compartir la pantalla ahorita para que tenga chiste lo que estoy escribiendo. Vamos a ver. Ahí está.
Así se expresaron los comparecientes a quienes les expliqué los efectos legales del presente instrumento. Y leído que se los hube íntegramente y en un solo acto, sin interrupción, aquí viene la mención de los testigos. A presencia de los testigos antes relacionados, manifiestan que está redactado conforme a sus voluntades. Ratifican su contenido y todos firmamos. Y luego se le pone la frasecita esta, doy fe, como una forma de sellar o de cerrar el instrumento. Entonces, e incluso aquí se puede mencionar, ¿no?, de que los testigos han estado presentes durante todo el desarrollo del instrumento, o en todo caso, al final, cuando se les da lectura y explicación de sus efectos legales a los otorgantes. Entonces, contestando su pregunta, cuando comparecen, por ejemplo, en el caso de aquel otorgante que no habla el idioma castellano y que tiene que ir acompañado de un intérprete, de un traductor, y que se formula una minuta en la cual se escribe lo que él pretende otorgar, o sea, lo esencial de su manifestación de voluntad, minuta que es traducida por el intérprete y firmada tanto por el intérprete como por el otorgante e incluso por el notario, y que se agrega al legajo de anexos. En ese caso, el intérprete también firma la escritura matriz en la cual intervino en ese rol. Cuando el notario nombra, por ejemplo, en una escritura de calificación de edad, que nombra a un médico como perito para poder determinar cuál podría ser la mayor edad de una persona o la menor y la menor, la mayor y la menor edad, para poder el notario declarar que la persona tiene la edad media, es decir, una edad que está entre la mínima y la máxima señaladas por el médico. En ese caso, el médico está interviniendo, está compareciendo junto con el interesado, y también en ese caso el médico firma. Si la persona carece de documento de identidad y se hace necesario identificarlo con dos testigos de conocimiento, que no son los mismos instrumentales, porque los testigos instrumentales, la ley es la que los exige. Los de conocimiento son personas que conocen al notario, el notario las conoce y que conocen al otorgante, y que el otorgante no tiene documento con el cual identificarse. Pero aún así, con esos testigos de conocimiento se podría identificar y otorgar el instrumento. Esos testigos de conocimiento también firman juntamente con el otorgante, que no andaba documento, y el notario. En el caso de los testigos instrumentales, llamados también de asistencia, como en una donación o en un testamento, o cuando el notario lo estima conveniente, o cuando alguna de las partes lo pide expresamente, o cuando el otorgante es ciego, sordo. Es decir, en los casos en que la ley exige la presencia de testigos instrumentales o de asistencia, también esos testigos firman la escritura matriz juntamente con el compareciente y el notario. Cuando hay una persona que por alguna razón no puede o no sabe firmar, y hay alguien que va a firmar a ruego de él o de ella, pues ahí resulta más obvio que él va a firmar también la matriz juntamente con el notario, y la persona va a dejar impresa la huella de su dedo pulgar derecho, si es posible, o de algún otro dedo que indique el notario, y si no fuera posible que dejara impresa la huella de ningún dedo de sus manos, pues entonces basta con que el notario dé fe de que la persona estuvo allí
y que por no poder firmar y por no poder dejar ninguna huella, otra persona firmó a su ruego. Y eso resulta suficiente para poder acreditar que efectivamente esa persona estuvo allí y que otorgó el instrumento del cual estamos hablando. Así que sí, contestando su pregunta, los testigos tienen que firmar el instrumento cuando comparecen. Am, ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Vaya, vamos entonces a volver a la ley de notariado, que es la que nos interesa para ver si podemos, a partir de su lectura, ah, ¿qué les diré? Aprender un poco más. Ah, he cambiado la aplicación esta, me estoy familiarizando con ella en realidad. No sé ni dónde está para ampliarlo, pero bueno, vamos a utilizar el mismo mecanismo de siempre, que es, vaya. Ah, estamos analizando el artículo 32 y nos habíamos quedado en lo de la identidad, que es el ordinal quinto, en el inciso final. Aquí nos habíamos quedado en la parte que dice, cuando la escritura tenga por objeto o propósito o finalidad únicamente establecer que una persona natural, fíjense bien, no se aplica a personas jurídicas, son naturales, es conocida con nombres o apellidos. O sea, recuerden que el nombre de una persona tiene dos partes, el nombre propio y el apellido. Entonces puede ser el nombre propio o puede ser los apellidos, no importa, siempre y cuando no concuerden con los que están asentados en su partida de nacimiento. Ese es el antecedente fáctico para una escritura pública de identidad personal. Esa disconformidad, esa incongruencia, esa falta de coincidencia o de concordancia entre la manera o el nombre con el que esa persona natural es conocida versus el nombre que le aparece en su partida de nacimiento, cuya certificación, obviamente, el notario deberá tenerla a la vista, junto con cualquier otro documento que tenga que ver con esa identidad y dos testigos idóneos. Entendamos por testigos idóneos aquellos que cumplen con los requisitos para servir como tales y que aparecen en la misma ley de notariado. Aquí no hay, como quien dice, un requisito como por ejemplo que tenga que ser mayor que la persona cuya identidad se trata de establecer. Por ejemplo, ¿verdad? Digamos que la persona tiene 40 años y, bueno, entonces los testigos tienen que tener 50, 10 años más. No, no. Podrían incluso ser menores en cuanto a la edad que la persona cuya identidad estamos estableciendo. Lo importante es que en verdad los conozca, es decir, que conozcan a esa persona y que en verdad puedan ser creíbles y fehacientes en cuanto a el hecho de que es conocida esa persona por distintas maneras y que efectivamente cada una de esas maneras o formas distintas se refieren a ella, no a otro. O sea, la identidad no puede servir para una falsedad ideológica en el caso de los testigos o para una suplantación de la identidad de otra persona, ¿verdad? O para tal vez una cobertura y poder evadir algún tipo de responsabilidad penal, administrativa o fiscal, ¿no? Voy a decir que soy conocido de otra manera
por ejemplo, para no tener que pagar los impuestos que le debo al municipio o los impuestos que le debo al Estado. Hay que tener mucho cuidado de no utilizar esta escritura para algo que no sea lícito, que no sea legal. Bueno, según el ordinal sexto del artículo 32, en la escritura matriz debe hacerse una relación exacta, clara y concisa de lo que digan los otorgantes y que pidan que se consigne en el instrumento. Como consecuencia de esa regla, el notario no podrá poner cosa alguna atribuida a los comparecientes en que éstos no hubieren convenido expresamente. O sea, fíjense, aquí no estamos diciendo ni por asomo que el notario tiene que escribir las palabras textuales que le digan los otorgantes. No, no es eso lo que significa este ordinal sexto. Lo que sí significa es que no puede ser distinto en su contenido intrínseco. O sea, el notario obviamente debe adecuar y utilizar un lenguaje jurídico, técnico, apropiado y correcto. O sea, eh, imagínense el siguiente ejemplo. Llegan dos personas, una en calidad de deudor y la otra en calidad de acreedor, y quieren formalizar un mutuo, un préstamo de consumo de dinero. Y viene y le dice el acreedor allí enfrente del deudor al notario: y yo le voy a prestar a él $5,000 y me va a dar y me va a dar en prenda un terreno que él tiene ahí cerca de la casa donde vivimos. Fíjense bien lo que le dijo al notario, que le va a dar en prenda un terreno. Obviamente, el notario no le va a poner en la escritura que él redacte que está constituyendo una prenda sobre el dinero, sobre el inmueble, perdón, por la simple y sencilla razón de que los inmuebles no se dan en prenda, se dan en hipoteca. Y en ese sentido, lo que el notario va a poner en la matriz es que está hipotecando, no que está pignorando un inmueble. Es decir, el notario obviamente conoce las instituciones jurídicas por su nombre correcto y ese nombre correcto es el que va a escribir. Entonces, eso no viola esta regla, porque recuerden que el notario es el que sabe, el notario es el asesor de las partes y es el que le da forma legal a la intención o a la voluntad de las partes, las cuales podrían carecer por completo de un lenguaje apropiado para llamar a las cosas o a los negocios o a los actos jurídicos que están celebrando. A mí me da pena ajena, por vía de ejemplo, me da pena ajena cuando he visto algunos testamentos hechos obviamente por un notario, en donde por vía de ejemplo dice que le hereda, fíjese bien, le heredo a mi sobrino Pepe un vehículo de estas y estas y estas características. Le heredo. Es decir, eso no es herencia, ese es un legado. Y aunque el testador en sus palabras diga: mire, yo le quiero heredar a mi sobrino Pepe un carro, el notario no le va a poner que le hereda. Eso es, eso es una evidencia de que el notario desconoce los términos apropiados en materia sucesoria. El notario le va a poner el nombre correcto, que en este caso sería un legado. Le lega a su sobrino Pepe un vehículo de estas y esas características. Igual el caso contrario. Muchas veces a un heredero le llaman legatario.
cuando en realidad no es un legado el que se le está asignando, sino una herencia. Entonces, o una cuota de la herencia, en cuyo caso también es heredero. Entonces, el punto aquí es de que si bien es cierto, usted tiene que hacer una relación exacta, clara y concisa de lo que digan los otorgantes, en ningún momento esto significa que usted tiene que utilizar las mismas palabras que ellos han utilizado. Si no, no tiene chiste el conocimiento, la experiencia y la forma de redactar que usted ha desarrollado con el transcurso de su carrera profesional. Lo que sí, insisto, es que no vaya usted a poner algo que no coincida con el acuerdo de voluntades al que han llegado. Y voy a aprovechar para darles un consejo. No me lo están pidiendo, pero como yo soy buena gente, igual se lo voy a dar. No simulen actos jurídicos. No disfracen un acto jurídico con una cosa que no es la que corresponde con la realidad, con la verdad. Por ejemplo, si es una donación la que las partes quieren hacer, porque en su esencia estamos en presencia de una donación, no lo disfracen con una compraventa, porque la compraventa y la donación, si bien son títulos traslaticios de dominio, ambos no son lo mismo. Tienen características, regulación y consecuencias jurídicas diferentes. Entonces, si lo que van a hacer es una donación, entonces elaboren y redacten un instrumento de donación. Si lo que van a hacer es una compraventa, no la disfracen como si fuera donación. Es una compraventa. Hay una cantidad de dinero en calidad de precio que está pasando de unas manos a otras. Si es permuta, no le pongan compraventa. Es decir, si es un mutuo, si es un préstamo, no le pongan compraventa con pacto de retroventa, por ejemplo, simulando un mutuo o, o simulando, perdón, una compraventa cuando en realidad es un mutuo. Incluso ya ustedes han escuchado la existencia de la ley contra la usura que ha venido hasta cierto punto a poner los puntos sobre las íes, no prohibiendo la venta con pacto de retroventa, porque no es que la prohíba, pero sí dándole, como quien dice, un matiz real a lo que en verdad ha sucedido en sede notarial. Entonces, repito, el consejo es hacer el acto jurídico tal cual es en su esencia intrínseca y no simular, no disfrazar, no inventar. Eso no está bien, no es correcto, porque incluso podríamos estar hasta dentro de un ilícito de falsedad, falsedad ideológica al hacer constar en un instrumento público, como lo es una matriz, cuyo testimonio será escritura pública, algo que no corresponde con la verdad. Así que hay que, repito, tener cuidado en ese punto. Las cantidades y las fechas deben escribirse con letras y no con números. Esto obedece a la necesidad de dar una garantía adicional a las cantidades por su relevancia y a las fechas también. De tal manera que no pueden ustedes escribir una cantidad o una fecha con los números de que se expresan normalmente, sino que tratándose de una escritura matriz y de un instrumento notarial en términos generales, tiene que utilizar letras, o sea, palabras. Ahora, este requisito se ha extendido, se ha interpretado extensivamente, de tal manera que se escribe con letras cualquier número,
aunque no sea una cantidad o una fecha. Y no me parece que sea correcto, que sea impropio, pero no es lo que la ley exige. Por ejemplo, analicen ustedes el número del documento único de identidad. ¿Creen ustedes que es una cantidad o que es una fecha? El número del documento. Si alguien tiene una licencia de conducir vehículos sacada hace algún tiempo, el número de la licencia es el mismo que antes era el NIT, el número de identificación tributaria. Entonces es un número un poco largo, ¿no? 00614 21 013 47 001-0. Es un número, repito, un poco largo, pero otra vez, no es, en mi opinión, ni cantidad ni fecha. Y por ende, no se requiere en ese caso que se escriba con letras. Sin embargo, repito, este requisito y para curarse en salud se ha interpretado extensivamente y los notarios acostumbran escribir con letras cualquier número, cualquiera, comenzando con el número de orden, con el número del libro, aunque eso podría extremadamente decirse que es una cantidad, y pasando por la edad de una persona. Por ejemplo, tiene 22, no va a poner usted el número 22, sino 22 años de edad, lo cual podría entenderse también que es una cantidad de años la que tiene. Entonces, para no estar con ese dilema de cuándo sí y cuándo no, y para curarse en salud como una medida preventiva, todos los números se escriben con letras. El ordinal octavo exige que no se escriba cosa alguna en el texto del documento con iniciales o abreviaturas. Esta es la regla general, que no se utilicen entonces iniciales o abreviaturas. La excepción, el mismo artículo en ese ordinal lo dice, la excepción son las frases conocidas comúnmente para tratamientos, títulos de honor o expresiones de cortesía y respeto. Nuevamente, por sanidad, los notarios acostumbran no utilizar iniciales o abreviaturas en ningún caso. Nunca, pues. Así se trate de frases conocidas comúnmente para tratamientos. Por ejemplo, eh, doctor podría utilizarse una D y una R. Señora, una F, una R y una A. Señorita, una S, una R, una I, una T y una A. Licenciado, licenciada, una L, una I, una C. Es decir, son, digamos, abreviaturas que se utilizan para tratamientos. Títulos de honor, expresiones de cortesía, eh, ni ejemplos se me ocurren. Pero sí, repito, la regla general es la que se aplica en la práctica. O sea, no escribir nada con iniciales o abreviaturas. Por ejemplo, si usted va a hacer referencia al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es un ejemplo, no le va a poner ISSS, porque esa es una forma abreviada de decir el nombre de la institución. Si va a hacer referencia a la Universidad Gerardo Barrios, no le va a poner UGB. Es decir, es que eso podría dar lugar a dudas, a confusiones de a qué se está refiriendo en realidad. Entonces, por eso, repito, es mejor inclinarse por utilizar en todo caso la regla general y no escribir nada ni con iniciales ni con abreviaturas. Esto otro del ordinal noveno, esto sí que es pan de cada día.
y es pan de cada día por una razón bien sencilla, la falibilidad humana. Es decir, la circunstancia de que nos equivocamos demasiado, a veces más de la cuenta. Cometemos errores y ni modo, una vez impresa la escritura, hay que corregirlo de alguna manera. Entonces, esta palabrita se salven, se salven. eh, Obviamente, en un sentido vulgar, podría significar cualquier cosa menos el significado que tiene dentro de este contexto. Que se salven equivale a decir que se mencionen diciéndose que han sido subsanados, algo así. O sea, cuando dice y se salven, es como decir y se mencione al final del instrumento que ese error existe o existió y que ya se corrigió. Eso es el significado, insisto, del término este, que se salven, que se salven. O sea, salvar es, repito, que en la parte final del instrumento, donde termina pues el instrumento, recuerdan que termina con el doy fe, con este famoso doy fe. Ahí usted está terminando. De aquí para allá vienen las firmas, pero usted no va a recoger la primera firma aquí, aquí donde tengo el cursor, a continuación del doy fe. Aquí vamos a poner la primera firma. No, esa no es una buena idea. Usted tiene que dejar por lo menos uno, dos, por lo menos un espacio en donde quepan unos tres o cuatro reglones más. O sea, unas tres o cuatro espacios o líneas más, porque en realidad usted no sabe si con posterioridad va a tener que incorporar algo más. Y para eso es que hay que dejar un espacio. No estamos hablando de que va a dejar la mitad de la página o una página completa. No, estamos hablando de un espacio pequeño, unas tres o cuatro líneas para poder incluir cualquier situación que se presente a posteriori. Entonces, salvar es poner en la parte final, por ejemplo, digamos que en lugar de instrumento, yo había puesto de la presente acta notarial. No sé si logran ustedes entender en qué consistió el error. Obviamente estoy en una matriz, terminándola, una matriz, pero por alguna razón el machote, el modelo, el borrador, la plantilla que yo utilicé, tenía que era un acta notarial. A lo mejor se había utilizado algún acta con esa información y yo por comodidad la transcribí, la transporté, la copié y pegué y se fue así. Y así lo imprimí en el protocolo a quienes les expliqué los efectos legales de la presente acta notarial. Ese es un error de fondo, porque precisamente por definición las actas notariales son las que no se asientan en el protocolo. Y en efecto, esta no es un acta notarial, esta es una escritura matriz. Entonces vengo yo, fíjense bien, y como ya está impresa en el papel, en el protocolo, ya está impresa con semejante error, vengo yo y con mucho cuidado lo borro, lo borro. Ahí me llevo 2 horas borrándolo. Lo borro, quedándome, por supuesto,
el espacio donde borré. Ah, qué galán que me quedara así, ¿verdad? Blanquito, que me quedara. Ahí queda todo hecho leña, pero ni modo. Entonces vengo yo y encima de lo que borré, pongo ya lo que debería ir. Entonces, esto que está aquí es lo que puse en lugar de lo que estaba antes. Espero estarme explicando. Y si usted no entiende, pues para eso tiene una boca y una lengua y un sistema de poder hablar. Si no me estoy explicando, pregunte, ¿verdad? Y si no, pues calle para siempre, como dicen las novelas. Entonces, esto que estoy aquí marcando del presente instrumento es lo que puse en lugar de lo que estaba. Recuerden que lo que estaba era esto, de la presente acta notarial. Pero esto no es correcto. Les vengo yo, insisto, lo borro y en su lugar pongo lo que debería ir. Entonces, esta parte que está aquí, vengo yo y al final del instrumento le pongo enmendado, enmendado, guión. Y aquí pongo lo que yo puse en lugar de lo que estaba antes. No voy a poner lo que estaba antes, no. Eso se borró y se fue para otro lado. Eso ya no está. Voy a poner lo que puse en lugar de lo que estaba antes, o sea, lo correcto. Y le voy a poner enmendado del presente instrumento, vale, vale. Esta es la salvatura. Esto es salvar. Es decir, hacer la corrección, o sea, ya con borrador en mano, pues. No vayan a hacer chambones y utilizar corrector líquido, liquid paper, y con la brochita que tiene tapar lo anterior y encima de lo blanco que quedó allí, ahí escribir. No, no, no. Use un borrador de escobilla. Y ni modo, métale letra por letra con un gran cuidado para no hacer surco y para no romper la hoja. Afortunadamente esas hojas son un poco gruesecitas y no se rompen tan fácilmente, pero igual se pueden romper si le mete con ganas. Entonces tiene que ser como un artista que está restaurando una obra maestra, ahí poquito por poquito. Y una vez que usted ha borrado lo que estaba mal y ha puesto encima lo que está bien, entonces viene y lo salva al final del instrumento. Lo salva. Entonces, ¿qué palabra va a utilizar? Enmendado. Y si fueran varios, enmendados. Si fuera solo uno, enmendado. Vale, al final. Pero si fueran varios, enmendados y valen en plural. Ahora, ¿cómo así si fueran varios? Bueno, ¿qué tal? Aquí decía peritos. De alguna manera, cuando yo imprimí, decía a presencia de los peritos antes relacionados. Hey, momento, ¿cómo así peritos? No, si aquí no hubieron peritos. Lo que hubieron fue testigos. Entonces, este sería un otro error. Entonces vengo yo y hago lo mismo con el escobilla, con la escobilla, con el borrador de escobilla, borro con mucho cuidado y en el espacio que me queda, después de haber borrado, escribo la palabra que tenía que escribir, que es testigos. Y esta palabra ya es otro enmendado que he hecho.
Entonces, Pero eso de corregirlo, ¿lo vuelve a imprimir o cómo? Con lapicero es que lo allí corrige. depende la habilidad que usted tenga en el manejo de la impresora, la forma en que coloca las páginas, la forma en que prepara lo que va a poner en lugar de lo que estaba. O sea, yo sí lo hago con la computadora y con la impresora, pero créame que es un estrés el que uno pasa porque uno tiene que hacer pruebas con papel blanco, así, papel normal, para ver, preparar lo que va a poner ahí donde estaba, porque recuerde que no es que esté repitiendo toda la página. Usted solo va a escribir una palabrita o un par de palabras, nada más. Entonces, usted tiene que trabajar con los márgenes, con las distancias, con una regla si es posible, pero sí es posible hacerlo siempre con la misma impresora con que usted imprimió. Sí es posible. Pero si usted no tiene todavía la habilidad, la competencia, la destreza, mejor que no se atreva a hacerlo porque podría echar a perder el instrumento completo. Si usted se equivoca y en lugar de lo que tenía que escribir, ¿saben qué es lo que yo a veces he hecho? Yo he puesto donde se debe poner y, bueno, en Word. Vamos a ver si no tengo abierto Word. Pero recuerden que uno le puede cambiar el color a las letras, el color. Yo le pongo color blanco a las letras. Y cuando les pongo color blanco, quiero ver si aquí tengo selección, ah, tools. Es que este no es en realidad un procesador de texto. Eh, nunca he hecho eso aquí en esta aplicación, pero en Word sí, texto. Bueno, pero contestando su pregunta, sí se puede hacer con la computadora y con la impresora. Pero la vez pasada yo les explicaba a ustedes que hasta la matriz, todita la escritura matriz, usted la podría hacer a mano, si usted quisiera. No es práctico, no es inteligente, no es lógico, pero si usted la quiere hacer a mano, toda una escritura matriz la podría hacer con lapicero y a mano. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, usted podría hacer toda una escritura a mano, e igual puede hacer una corrección a mano. Entonces, volviendo al punto, si por vía de ejemplo usted había borrado lo que estaba aquí, ahí tiene el espacio. Agarre un lapicero color negro, si es posible, que tenga punta fina. No vaya a utilizar tinta de gel, porque esa le cae una gotita de sudor o una gotita de lo que sea y se le va a regar por toda la página. Tiene que ser tinta firme, permanente, de buena calidad. Y allí usted puede escribir a mano. Puede escribir a mano lo que haya que escribir. Pero esto igual lo puede hacer a mano. La parte última, recuerde que usted ya imprimió todo esto. Esto ya está impreso en la matriz. Entonces, esto otro también lo puede hacer con la impresora utilizando el mismo tipo de letra o un tipo de letra diferente, o sea, no importa, o lo puede hacer a mano también, lo que es la muy salvatura. Pero bueno, estaba en que aquí había otro error. O sea, testigos también ha sido corregido. Entonces, veo en qué orden están. El primero es este, ¿ve? Del presente instrumento. Ese va primero. Después va testigos. Entonces, aquí después de este guión, escribo la otra palabra, testigos, y aquí ya es enmendados del presente instrumento, guión, testigos, guión, valen.
en plural. Entonces, esto es salvar, o sea, hacer una anotación al final del instrumento en la cual se indica que se cometieron errores, pero que ya han sido reparados, que ya han sido saneados, que ya han sido corregidos, que ya han sido enmendados. Recuerden, enmendar es sinónimo de corregir, reparar, enmendar. Ok, a veces, y aquí es un poquito más complicado, pero tengo que explicárselos, a veces es que algo se nos olvidó. Por ejemplo, en la parte en que estábamos, en la parte en que estábamos metiendo los datos, bueno, vaya. ¿Quién me dice? Vaya, lo vamos a dejar así. Vaya. ¿Quién me dice qué tiene de malo este párrafo aquí tal como está? ¿Qué pueden observar ustedes ahí que les llame la atención? Quizás el orden de la fecha. No, no. ¿Verdad que ya Falta el distrito y el municipio y el departamento. Y podría la hora. ser? Ajá, el último. Falta la hora. Exacto, exacto. Ese era, digamos, el que yo quería destacar. Pero aprovechemos la coyuntura y podría ser que de alguna manera era necesario agregar no solamente la ciudad, sino también decir que era también un distrito, ¿verdad? Y mencionar el municipio y el departamento. Y no solo eso, sino también la hora. Fíjense todo lo que hasta cierto punto se dejó sin escribir. O sea, estamos hablando de que aquí no es que usted se equivocó en alguna palabra o en algunas palabras y haya que borrarlas y en el mismo espacio que ocupaban esas palabras, usted pueda poner las palabras correctas. Aquí no. Aquí estamos en otra coyuntura totalmente diferente. ¿Qué es lo que hacemos en casos como este? Bueno, vamos a recordar que tenemos una hoja de protocolo. Vamos a recordar que tenemos hojas de protocolo. Aquí están. Ok. Entonces, fíjense bien cómo se procede en esos casos. Vaya. Ah, vamos a decir que vamos a decir que el texto va aquí, ¿no? Yo creo que ustedes logran ver ahí. Vamos a decir que el texto va aquí casi como pegadito a la línea, casi como pegadito a la línea. Ustedes estuvieron trabajando el documento pasado. El texto va aquí. Entonces, lo que hacemos es que escribimos entre líneas, o sea, que encima del texto que está aquí, allí escribimos lo que nos hace falta.
encima. A eso le llamamos entre líneas. Entonces, en el documento, en el documento, en el documento lo que hacemos es que le ponemos una pleca, que es esta línea que está aquí, una pleca invertida, no, una pleca normal, porque la pleca invertida es la de la que va al otro lado. Una pleca y arribita, en esta parte de aquí, aquí no lo puedo demostrar, pero déjenme ver si lo logro. Eh, vaya, digamos que así va el instrumento, porque va, digamos, escrito en las líneas de la hoja de papel sellado. Entonces, si por ejemplo yo quiero poner algo aquí, entonces pongo la pleca y en esta parte de aquí pongo y cierro con la pleca. Entonces, si por ejemplo, digamos que se olvidó el nombre del notario, etcétera. O sea, ante mí, notario de este domicilio, que ante mí, coma, notario, coma, de este domicilio. Obviamente, en esta parte de aquí se le olvidó el nombre. Ponemos la pleca y arribita ponemos el nombre del notario y cerramos con la misma pleca. Aquí tenemos dos ejemplos de información que se nos olvidó poner y que la estamos agregando utilizando las entrelíneas. Fíjense bien cómo es que funciona. Donde comienza el entre líneas, ponemos una pleca. Y donde termina el entre líneas, ponemos la otra pleca. Entonces, cuando vamos leyendo, venimos leyendo aquí en esta dirección. Venimos leyendo en esta dirección aquí, ¿ve? Aquí, ante mí, llegamos a la pleca, subimos, la pleca nos dice sube, subimos y seguimos leyendo aquí, llegamos a la pleca y bajamos y continuamos leyendo aquí. Esto es lo que estamos nosotros introduciendo mediante el entre líneas. Entonces, ¿cómo salvamos un entre líneas? Fácil. Primero lo ponemos materialmente, lo ponemos entre las líneas de la hoja de protocolo, ponemos lo que no habíamos puesto, lo ponemos materialmente. Y una vez que lo hemos puesto, nos vamos al final y ponemos entre líneas. Ahora la cosa cambia, ya no es enmendados, ahora es entre líneas. Entre líneas a las 10 horas y siempre con guiones. Entre líneas, guión a las 10 horas y luego lo otro. En este caso son dos entre líneas. Entre líneas valen. Esa es la manera en que salvamos las entre líneas. Recuerden, cuando era borrón, cuando era que habíamos borrado y que habíamos escrito algo encima, era enmendado.
enmendado. Pero en este caso fue entre líneas. Entre líneas. Ahora bien, ¿qué tal si lo que vamos a hacer no es entre líneas, sino que es encima de la línea 1? Como si, por ejemplo, aquí hubiéramos tenido que poner, no aquí, sino que aquí, en la ciudad, aquí ponemos la pleca, en la ciudad y distrito D, pleca. Fíjese bien, esta es la línea número 1. O sea, aquí, la línea número 1. Y lo que se nos olvidó poner, lo que se nos olvidó, debe ir en la línea 1. Pero como no cabe, entonces lo vamos a poner aquí arriba de la línea 1, siempre utilizando la pleca de apertura y la pleca final. Entonces, en ese caso, fíjense bien, en ese caso, no vamos a utilizar la palabra entre líneas, sino que vamos a utilizar la palabra sobre líneas. Ya tenemos entonces 3 ejemplos de salvaturas, que es lo que se hace cuando uno comete algún error o alguna omisión. Tenemos los enmendados, las entrelíneas y las sobrelíneas. Algo que a veces también sucede no es que hayamos olvidado algo, sino que pusimos algo que no tenía por qué ir. Pusimos algo que no tenía por qué ir. O sea, ya no estamos hablando de que nos faltó, sino que estamos hablando de que pusimos algo de más, sin necesidad. Por ejemplo, supongamos que no es cierto que hayan testigos, que no es cierto que hayan testigos. Entonces, a presencia de los testigos antes relacionados, esto no tenía por qué ir, porque no es cierto que hayan habido testigos. Y sin embargo, en el machote, en la plantilla, en el borrador, ahí lo teníamos y lo imprimimos sin darnos cuenta y ahí está, pero no tiene por qué ir. Aquí tenemos dos opciones, dos opciones. La primera es testar, testado, testado. Ah, cuando testamos algo, tenemos que trasladarlo a la parte final, trasladarlo y decir, a diferencia de lo anterior, no vale. Como quien dice, esta frase, a presencia de los testigos antes relacionados, la testamos y por ende no vale. Testado, a presencia de los testigos antes relacionados, no vale. Como quien dice, eso se fue y no tenía por qué ir. Pero ojo, ¿cómo lo testamos antes de ponerlo aquí? Porque aquí lo estamos poniendo porque ya lo hicimos, ya lo testamos. Entonces, mire, aquí lo que se hace es que con una regla pequeña, a veces yo he utilizado tarjetas, de esas tarjetas plásticas, podría ser una tarjeta de débito o de crédito que ya no se use, un plastiquito, pues un plastiquito, para con un lapicero ponerle plecas. Aquí no lo voy a lograr, aquí no podría, pero tal vez puedo lo que se vería al final de cuentas, que serían
en lugar de esto, pero aquí no tengo que borrar, no es necesario borrar. Pero esto es para simbolizar que las plecas las pongo encima del texto. O sea, por debajo de estas plecas se puede leer lo que yo testé, se puede leer, pero encima de ese texto yo pongo estas plecas. Lo pongo con un lapicero manualmente, y testo eso. Esa es la primera opción, testar. Pero hay una opción que tal vez sea un poquito más práctica, tal vez ustedes dirán, que consiste en, fíjense bien, utilizar siempre, utilizar siempre el borrador, utilizar siempre el borrador y borrar, así, literalmente, borrar lo que no teníamos por qué poner, borrarlo. Entonces, ¿qué quedaría en su lugar? Quedaría el espacio en blanco, porque borramos esta parte que no tenía por qué ir. La borramos con un borrador, la borramos. Ahí sí le podemos poner corrector líquido encima con mucho cuidado, pero después de borrar. Le ponemos corrector líquido y en lugar, en lugar de lo que hemos borrado, le podemos poner guiones, así como este. Le podemos poner guiones en lugar de lo que borramos, guiones. Si optamos por esta otra salida, no es necesario salvar nada aquí. No es necesario, porque no hemos testado. O sea, testado es cuando efectivamente le pusimos las plecas así encima al texto. Testado. Eso es testado. Pero si lo que hicimos fue borrar y poner guiones en el espacio que quedó en blanco, guiones como este, siempre con un lapicero, con mucho cuidado, entonces aquí abajo no tenemos por qué poner nada. Entonces, si se fijan, se justifica que dejemos un espacio antes de la primera firma. Bien, vamos a quedarnos acá. Este, ojalá que me haya dado a entender, aunque sea un poquito, pero si no, ustedes hagan preguntas, hombre, si ustedes tienen que preguntar cualquier cosa que no les haya quedado claro, ya sea en las sesiones virtuales o en las presenciales, a modo de ir aprendiendo poco a poco y saliendo del estado de desconocimiento y poco a poco ir aprendiendo. Esas son cuestiones eminentemente prácticas, pero que a uno le sirven también en el ejercicio de la profesión. Bien, ¿alguna pregunta antes de tomarles la asistencia? Lick, y de esta Sí. materia va a haber laboratorio también el miércoles. Sí, por supuesto. Lo dije al principio. Lo dije al principio. Ahí mira el video para que vea las indicaciones también. Pero sí, va a haber laboratorio el miércoles en la hora de clase. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Ya no admito preguntas.